Martha Coleman no tenía idea de dónde acababa de llegar. Cuando la última rueda de la diligencia se detuvo frente a la solitaria casa de madera enclavada en el valle, ella sonrió como una mujer que pisa el umbral de un nuevo comienzo. Pero el aire no le devolvió la sonrisa. El viento arrastraba el olor de piedra seca de pólvora, aún por disparar, y un silencio tan denso que parecía la muerte esperando a plena vista. Ezra Blackwood estaba de pie en el porche sin sonreír. Sus ojos recorrían las crestas como un hombre que conoce el peligro desde hace mucho tiempo. Pero hoy no veía peligro, veía aniquilación. Las figuras oscuras que se movían en las colinas lejanas no eran nubes. Eran guerreros cada uno avanzando como una sombra con propósito, sin apuro, sin ocultarse. No lo necesitaban. Ella no lo sabía. No podía saber que en lugar de recibirla con una propuesta, Ezra estaba calculando cuál ruta de escape conduciría a la muerte menos dolorosa no para él, sino para ella. Ella había llegado con una maleta gastada y esperanza. Él se mantenía allí con una taza de café frío como un hombre aferrado a los últimos restos de su alma. Y esos hombres en las colinas no habían venido a negociar. Habían venido a terminar algo. Y ese algo muy probablemente era ella. El temor no vino de palabras, vino de la parálisis de Ezra. Ni siquiera podía levantar un pie para acercarse a la mujer con la que había escrito durante 6 meses, porque avanzar hacia ella también podía ser la señal del inicio de una masacre. Jamás en su vida se había sentido tan impotente. Un veterano que había sobrevivido a 3 campañas, ahora encadenado por su propia conciencia, proteger a esta mujer o verla morir por pecados que aún no se atrevía a confesar. Y cuando Martha bajó de la diligencia, sonrió suavemente y dijo: «Señor Blackwood, soy Martha». Hasta el cielo pareció contener el aliento. Ezra Blackwood solía enorgullecerse de saber leer las señales de la tierra, pero esa mañana fue la propia tierra la que le lanzó una advertencia envuelta en un silencio terrible y asfixiante. Mientras la primera luz del amanecer barría el valle, él permanecía en su porche, con el café enfriándose en su mano, esperando ver la nube de polvo que anunciaría la llegada de la diligencia y con ella la promesa de algo nuevo. Pero lo que vio no era polvo levantado por ruedas. Era demasiado constante, demasiado amplio, demasiado controlado. Entonces aparecieron. No eran viajeros perdidos, ni cazadores. Eran guerreros, cientos de ellos descendiendo por las crestas, como sombras esculpidas en duelo y furia. Sus rostros estaban pintados para la guerra, sus ojos ya no eran los de hombres, sino de fantasmas exigiendo justicia. Ni un grito, ni una sola flecha lanzada. Y sin embargo, el aire parecía haber sido desgarrado por una cuchilla hecha de silencio. 4 columnas de humo se alzaron desde los picos, señales, advertencias, llamados coordinados a la acción. Cada vía de escape ya estaba perdida. El paso del sur, por donde debía llegar la diligencia, seguramente vigilado. El arroyo que conducía al puesto comercial del este, probablemente bloqueado o envenenado. Incluso el sendero montañoso traicionero que solo se atrevió a usar 2 veces en 15 años, ahora una trampa mortal. Lo que lo destrozó no fue el sitio en sí, fue la precisión del mismo. No era furia, era juicio, estratégico, cronometrado, dirigido, y tenía un único objetivo. Cuando la taza de café resbaló de sus dedos y se hizo añicos a sus pies, Ezra comprendió con una claridad abrasadora la vida tranquila que había defendido con uñas y dientes en ese valle había terminado. Y lo peor de todo
La mujer que había depositado en él su confianza estaba a punto de llegar en medio de una guerra que jamás pidió luchar. Tarde ya el valle se cubría con un sudario fúnebre. El cielo sangraba rojo como una herida abierta, y a través de ese horizonte carmesí cabalgaba el mensajero del destino. No con prisa, no con miedo, sino con la calma certeza de quien no ha venido a negociar, sino a pronunciar sentencia. Su nombre era Grey Wolf, jefe de guerra de las tribus unidas, y su voz rompió el silencio como trueno seco. Ezra Blackwood, has tomado plata de la montaña sagrada. Ahora la devolverás, o la mujer pagará con su sangre para equilibrar a los espíritus, sin preámbulos, sin espacio para excusas. Dentro de la cabaña, Martha sintió aquellas palabras atravesarla como cuchillas envueltas en seda. Ella no era la criminal, pero ahora era la garantía, la deuda, la ofrenda colocada en el altar de una ira ancestral. Ezra dio un paso al frente sin blandir armas, solo cargando el peso de un hombre obligado a ver a otro sufrir por pecados que ni siquiera sabía que había cometido. Ella no tiene nada que ver con esto, murmuró. Acaba de llegar. Grey Wolf no parpadeó. Ella eligió unir su vida a la tuya. Tu culpa es su carga, tu corrupción su castigo. Martha debería haber llorado, pero no lo hizo. Emergió de las sombras y se irguió como desafiando a la tormenta a golpearla y preguntó con una calma sobrecogedora. ¿Y si me niego? Si lucho en vez de ser sacrificada como ganado. Grey Wolf sonrió no con la sonrisa de un hombre, sino con la de un destino ya escrito en sangre. Entonces morirás luchando, y él vivirá para recordar que tu muerte fue el precio de su codicia. En ese momento, rodeados de guerreros en silencio bajo el sol ardiente y la montaña atenta, la verdad no era asunto de debate. Era un veredicto, y el amor que ni siquiera habían tenido tiempo de cultivar acababa de convertirse en la última moneda lanzada sobre la balanza de la justicia. Ezra Blackwood se quedó congelado frente a la mesa de madera áspera, con los ojos clavados en las manos, que una vez arrancaron plata de la montaña sagrada. Esas manos estaban manchadas, ahora no con su propia sangre, sino con el recuerdo de 17 niños que habían muerto por lo que él hizo. Niños que nunca conoció, vidas que nunca quiso dañar. Pero eso ya no importaba. Martha cruzó la cabaña hecha una furia, con cada paso resonando como un golpe. ¿Qué planeas hacer?, exigió. Abandonarlo todo. Tirar a la basura toda tu vida por muertes que ni siquiera causaste a propósito. Ezra no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja, hueca. Si supieras que mataste sin querer a 17 niños, podrías seguir viviendo igual. Ella golpeó la mesa con la mano lo bastante fuerte para hacer temblar la jarra. Esa no es una pregunta de alguien que está vivo, espetó. Es una pregunta de alguien que ya se ha rendido. El fuego chisporroteaba entre ellos, lanzando sombras sobre rostros grabados por el dolor. Afuera, el canto distante de los rituales fúnebres se alzaba como fantasmas desde las colinas, guerreros cantando por justicia o venganza, o ambas cosas. «Vas a alejarte de todo esto», gritó Martha. 15 años de tu vida, entregados por una misericordia que ni siquiera te han prometido, no quieren que vivas. Ezra, quieren que te arrodilles. Ezra no se inmutó. Asintió. Quizá arrodillarme sea la única forma de salvarte. Fue en ese momento cuando algo dentro de Martha se rompió. No fue la rendición lo que la aplastó, fue el amor.
el peso insoportable de un hombre dispuesto a destruirse a sí mismo solo para mantenerla viva. Se dio la vuelta, las lágrimas cayendo sin remedio. Si mueres así, Ezra, entonces no queda nada de ti por lo que valga la pena esperar. Ezra Blackwood nunca había conocido a una mujer como ella. Martha Coleman no llegó con un arma ni con un cuchillo, solo con coraje, y ese tipo de conocimiento enterrado que puede desgarrar la desesperanza como una cuchilla. Dentro de la cabaña, rodeada por cientos de guerreros que cargaban el duelo como si fueran flechas, ella no se quebró. Ella ideó. Ella propuso. Hay otra manera, dijo con una voz suave pero lo bastante afilada, como para cortar el miedo que le apretaba el pecho a Ezra. Recordaba cada carta que ella le había escrito, llenas de sueños de jardines y cenas tranquilas junto al fuego. Pero la mujer que tenía frente a él no había venido en busca de consuelo. Estaba trazando un plan para salvar a todo un pueblo, usando un saber que él jamás imaginó que ella poseía. La plata no es lo primero que ha envenenado la tierra, dijo ella. Mi padre tenía 3 minas en Pensilvania. He estado con los pies en el lodo. He leído mapas de hidrología. He medido los niveles de arsénico en pozos. Sé cómo curar estos arroyos. No en 2 años, en 6 meses. Ezra no podía hablar. Tenía la garganta cerrada por la emoción. La mujer con la que soñaba casarse por un poco de paz había venido a luchar por justicia, en cambio justicia por sus pecados. Martha dio un paso hacia adelante y colocó su mano sobre la mesa áspera donde compartieron su primera comida. No tenemos que morir, Ezra. Tampoco podemos huir. Pero sí podemos quedarnos. Con conocimiento. Con responsabilidad. Con el uno al otro. Ezra quiso arrodillarse no para proponerle matrimonio, sino para pedir perdón, por no haberla visto por quien realmente era, no alguien a quien proteger, sino alguien dispuesta a proteger a los demás. Una mujer que había entrado en una zona de guerra y ofrecido sanación en vez de huida, aunque todo el valle clamaba por sangre. Él permanecía inmóvil, como la propia montaña, mientras los 2 forasteros salían de la cabaña desgastada por el tiempo. Los tambores habían cesado. El sol sangraba sobre la cresta sagrada. Grey Wolf esperaba rendición, súplicas, algún último suspiro de desesperación. Pero en su lugar, la mujer aquella cuya sangre él había exigido para calmar el espíritu de su hija muerta, dio un paso al frente sin titubear, con la voz firme y afilada. No estamos eligiendo la muerte, ni la sumisión. Estamos eligiendo un tercer camino. Grey Wolf casi se rió. Elección. Aquí, en esta tierra empapada con los huesos de sus ancestros, aún así no la interrumpió. Sus ojos la recorrieron buscando engaño, miedo. Pero lo que encontró fue duelo afilado en propósito. La misma mirada que llevaba su esposa cuando enterraron a su hija bajo una manta de nieve. Tú quieres salvar a tus hijos, dijo ella. Yo sé cómo hacerlo. Las palabras eran simples, pero quebraron algo dentro de él. Hablaba de purificación del agua, de restauración de la tierra, de enseñar a los mineros a convivir con la tierra. Pero eso no fue lo que lo sacudió. Fueron sus ojos. No estaba suplicando, no estaba negociando, estaba ofreciendo esperanza. Y la esperanza era más peligrosa que cualquier rifle, porque la esperanza hace que la gente crea en cosas que ya ha enterrado. Grey Wolf una vez tuvo esperanza, y la perdió. Cuando su hija murió ahogada en agua envenenada, la esperanza murió con ella.
Y sin embargo ahí estaba esa mujer, una forastera, invocando de nuevo esa palabra prohibida. «Dame 6 meses», dijo ella, «y si fallo entonces mátame». Grey Wolf miró a su alrededor a los guerreros, cuyas manos habían sostenido cuerpos sin vida. Lo sabía, si elegía la sangre, ellos lo seguirían hacia la venganza sin cuestionarlo. Pero si elegía esto, esta esperanza frágil, temeraria, imposible, entonces tal vez, solo tal vez, ya no sería un jefe de guerra buscando justicia. Podría ser un padre que por fin escuchaba el susurro del espíritu de su hija. Hay otro camino. 3 años después, el valle que alguna vez resonó con el eco de 400 gritos de guerra, ahora latía con las risas de los niños. Pero el precio de esa transformación fue algo que pocos podrían permitirse jamás. Ezra Blackwood, antes marcado como profanador de tierra sagrada, ya no era dueño de nada. Era un siervo de la restitución. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se arrodillaba junto al arroyo y rascaba pedazos de piedra caliza y madera carbonizada para construir filtros de agua improvisados. Alguna vez, soldado francotirador, temido en 3 territorios, ahora debía aprender paciencia como un estudiante fracasado bajo la guía silenciosa de quienes una vez exigieron su muerte. Y Martha, la mujer que vino a este valle, buscando un esposo, se había convertido en su corazón palpitante del cambio. Armada con el conocimiento heredado de un padre en bancarrota y una infancia entre minas de plomo, enseñó a la tribu la misma que casi la sacrificó cómo resucitar la vida desde un suelo envenenado. Pero el dolor nunca se fue del todo. Algunas noches se sentaban junto al fuego y escuchaban a Grey Wolf hablar de su hija, la pequeña, que solía jugar en el arroyo, ahora cenizas dispersas por el viento. Algunos padres se sentaban solos al borde del agua, con las manos temblorosas extendidas, como si la superficie cristalina pudiera revelar los rostros de los hijos que perdieron. Y sin embargo, de ese dolor, algo más echó raíces: fe. Cuando el primer arroyo corrió claro tras 3 largas estaciones de sequía, niños desconocidos se metieron en sus aguas sin miedo. Cuando los ciervos regresaron al valle, Grey Wolf se paró bajo el pico sagrado y por primera vez no lloró. No habían necesitado derramar sangre para encontrar justicia. Habían aprendido el perdón por medio del trabajo, del dolor compartido, no a través de los fusiles ni del sacrificio ritual. Y en una tierra antes moldeada por la venganza y el duelo, las mismas personas que fueron condenadas se convirtieron en quienes la sanaron. Él solía creer que solo la sangre podía purificar la tierra sagrada. 17 niños habían muerto, incluida su hija. Y cuando lideró a 400 guerreros para rodear aquel valle maldito, no venía en busca de una tregua. Venía en busca de penitencia pagada con carne. Pero ahora Grey Wolf se sentaba sobre una piedra plana junto al fuego de Ezra y Martha, aquellos a quienes una vez juró sacrificar, y escuchaba la risa de su nieto resonar por el cañón. El arroyo corría claro, sin sabor metálico, sin hedor a animales muertos. Los ciervos habían regresado, y el aire nocturno ya no cargaba con la podredumbre del desagüe envenenado. Recordaba aquel atardecer de hace 3 años, cuando Martha dio un paso al frente sin miedo, sin lágrimas, y ofreció algo que nadie se había atrevido a proponer, antes: no sangre sino conocimiento, no sumisión sino alianza. Y él, un guerrero que había sobrevivido 3 guerras, que había enterrado a una esposa y a una hija, fue el único que quedó temblando. Esa mujer había salvado a su gente, no con armas, sino con algo que él alguna vez despreció como debilidad, compasión. Ahora,
La puerta de su cabaña permanecía sin llave. Su gente venía cada semana para aprender sobre retención de agua, recuperación de tierras. Plantaban a lo largo de los arroyos usando los métodos que Martha enseñó plantas, cuyas raíces filtraban toxinas. Y Ezra, el hombre una vez condenado por el propio decreto de Grey Wolf, ahora subía las laderas cada mañana revisando los niveles de pH, como un padre que palpa el pulso de su hijo. Grey Wolf miró hacia la montaña sagrada. Antes gritaba con furia por la plata arrancada de su corazón. Ahora permanecía en silencio, no el silencio de la muerte, sino del perdón. Y en ese momento comprendió: a veces la venganza no llega con la punta de una lanza, sino al ya no necesitar alzarla.